Hola, hola, buenos días familia, que el Señor los bendiga, los guarde, los proteja. Y hoy aquí contento de compartir una capsulita más con la Iglesia en Acción de Guerra, una capsulita de sabiduría que como siempre vamos a poner primero en manos del Señor para que Él nos guíe y sea el que tome el control de todo. Padre bendito, te entregamos el día de hoy, te damos gracias por la oportunidad de compartir esta capsulita de sabiduría. Te pedimos que tomes tú el control desde el inicio, Señor, de todas las cosas, tanto de las palabras que salgan de mi boca como de los corazones, Señor, de las personas que vayan a recibir esto, para que sean edificadas y bendecidas, Señor, que es el propósito. Te damos las gracias, la honra y la gloria a ti, Señor, porque por tu misericordia tenemos la oportunidad de ver la luz en medio de tanta tiniebla y oscuridad que hay en el mundo. Señor, gracias, toma el control, límpianos de todo pecado, de toda maldad y de todo aquello, Señor, que enfríe el calor de tu Santo Espíritu en nuestro corazón. Y llénanos de ti, de tu presencia, de tu sabiduría, de tu gozo y, Señor, de tu entendimiento. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a empezar leyendo Filipenses 2, del 1 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11, y dice así. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló, asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Bueno, empezamos viendo en esta palabra lo que dice al final, ¿verdad? Que es para gloria de Dios Padre. Qué lindo como Dios da un testimonio siempre a través de otro, ¿verdad? Él no viene a hablar de sí mismo, sino de lo que lo mandó a hacer el Padre. Entonces el Padre se glorifica en el Hijo se glorifica en el Padre, nosotros nos glorificamos en Cristo, ¿verdad? Y siempre es así, ¿verdad? Es una historia donde nadie se lleva su propio crédito, sino que todos adoramos al merecedor, al digno, al que lo merece, ¿verdad? Y Él no vino a dar su propio mensaje, por decirlo así, de su propia voluntad, ¿verdad? En la carne, cuando estuvo en la carne, sino que vino a dar el mensaje que su Padre le había mandado, ¿verdad? Pero lo que también quiero rescatar en este pasaje es la manera de pensar de Dios con respecto a la humillación, ¿verdad? O sea, el Señor dice que no estimó el ser Dios o estar en forma de Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de eso para hacerse hombre igual que nosotros. Qué curioso que el camino hacia la exaltación máxima de Cristo fue la humillación. Y sabemos que lo mismo hace el Señor con nosotros, ¿verdad? Que aunque nosotros no seamos el Mesías, aunque nosotros no seamos el primogénito de toda creación, aunque nosotros no seamos el Salvador, sí tenemos la oportunidad de experimentar junto con Él ese proceso de salvación. Qué belleza, porque nosotros no somos Él, pero somos parte de Él, somos parte de su cuerpo, y por tal nos hizo partícipes con Él. O sea, cuando nosotros evangelizamos y hablamos de la palabra de Dios y compartimos su mensaje, no solamente estamos cumpliendo nuestra labor de hijos de Dios y de creyentes y de cristianos, no, estamos siendo uno con Él, ¿verdad? Estamos padeciendo ya sea crítica, ya sea persecución, ya sea burla, ya sea lo que sea, ¿verdad? Oposición, pero al final de cuentas es parte de padecer junto con Él, porque Él es la cabeza.
pero Él nos ha hecho partícipes, ¿verdad? Junto con Él, y ha puesto a vivir en nosotros su Santo Espíritu. Entonces también es parte de su plan y de su voluntad que a medida que nosotros nos humillemos delante de Él, e incluso delante de la gente, ¿verdad? Sin esperar quedar por encima de nadie, sino más bien entregar nuestra vida y nuestro ser como sacrificio agradable a Dios, ¿verdad? Donde ponemos a un lado nuestro orgullo, ponemos a un lado nuestra vanidad, ponemos a un lado nuestra carnalidad y simplemente nos sometemos a hacer lo que Él dice. Él se va a encargar de exaltar y honrar esas acciones en su momento. Por supuesto que no tiene que ser nuestra motivación el hecho de que voy a ser exaltado, entonces porque voy a ser exaltado lo hago. Al contrario, tengo que hacerlo por amor, porque Él ha hecho vivir en mí a su Espíritu Santo que pone en mí no solo el convencimiento de pecado, sino también un amor entrañable por mi prójimo, ¿verdad? Entonces, en el momento en que yo comienzo a tener una conciencia más profunda de lo que significa la eternidad, y no solo la eternidad como tal, sino la eternidad para bien o la eternidad para mal, no puede no destrozarme el corazón imaginarme a un hermano, ¿verdad? A mi prójimo pasar una eternidad lejos de la presencia de Dios. Es algo que no tiene remedio ya, que no tiene fin. Y por el amor que hace Dios vivir en nuestro corazón, como dice al principio, ¿verdad? Si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, todo eso me tiene que llevar a mí, me tiene que empujar, me tiene que motivar a yo buscar compartir la verdad de Dios con los demás al precio que tenga que ser, ¿verdad? Si me tengo que humillar, si tengo que recibir algún maltrato o lo que sea, dice la palabra, bienaventurados son cuando por causa de Él y de su reino sufren persecución, ¿verdad? Y sufren padecimiento. Entonces, no nos dejemos opacar por más que cueste, ¿verdad? Por lo que el mundo imponga, sino que humillémonos delante de Dios, ¿verdad? Y también de las personas que necesitan escuchar el mensaje de Él, ¿verdad? Vamos a leer también Proverbios capítulo 11 versículos 12 y 13. Dice así, Proverbios 11, 12 y 13 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. ¿Por qué mencioné este pasaje? Porque en el pasaje anterior hay una parte, un versículo, vamos a ver, dice que es el 3. En el versículo 3 dice, del pasaje anterior que leímos antes de Filipenses, dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Por eso es que leí también este pasaje, ¿verdad? De Proverbios que dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla, el que anda en chismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo. Dice que estimando a los demás como superiores a sí mismo, ¿verdad? Qué importante que es que en el momento en que yo aborde un tema con mi prójimo, yo lo haga desde la conciencia de que todos delante de Dios somos iguales, de que no hay excepción de personas y de que yo no puedo subestimar a nadie. Es una demostración de falta de entendimiento el hecho de subestimar a mi prójimo, ¿verdad? Recordemos que la vida está llena de vanidad y de distractores. Entonces, cuando yo veo a una persona con un buen físico, con un aspecto bonito, bien vestido, lo que sea, es probable que mi carne me haga pensar de esa persona de una manera con más estima de lo que pensaría de una persona que vea mal vestida, ¿verdad? Etcétera. Porque es parte de la vanidad del mundo y de la carne. Sin embargo, el espíritu no obra igual, ¿verdad? Recordemos que el mismo Señor Jesús físicamente no era hermoso. La palabra lo dice, que no había parecer en él para que, ni hermosura para que le quisiéramos por eso, ¿verdad? Y sin embargo no había nadie más sabio que él, era el mismo Dios, ¿verdad? Entonces, qué importante que ser sensatos nosotros para no subestimar a nadie. Si yo veo una persona, tal vez una persona mayor ahí sentada en una sillita, ¿verdad? Tal vez medio encorvada, tal vez mal vestida, y yo la subestimo, y porque veo que esa persona está en una condición de vulnerabilidad o lo que sea, voy a atreverme a hablar delante de esa persona de una manera que no lo haría enfrente de otra, es insensato de mi parte,
porque tengo que ser íntegro, ¿verdad? Y tengo que ser igual siempre, ¿verdad? Y si el Señor me da entendimiento y sensatez y sabiduría, yo voy a tratar a todos con la misma dignidad y el mismo respeto, la misma sensatez, porque la palabra de Dios dice que el que subestima a su hermano es prójimo, al prójimo, perdón, carece de entendimiento, ¿verdad? El que lo subestima, el que lo menosprecia, no hay que subestimar ni menospreciar a nadie. Y nuestro servicio hacia nuestro prójimo tiene que ser por igual. Recordemos que la palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, independientemente del estuche que traiga una persona, ¿verdad? Si es muy alto, si es muy bajo, si es de un color, si es de otro, si es lo que sea, recordemos que el Señor no hace acepción de personas y que todo lo demás es vanidad y aflicción de espíritu, como dice en Eclesiastés, vanidad de la carne. No tiene que importarnos nada que tenga que ver con el estuche, con el exterior, con todo eso, sino con el espíritu, porque vivimos por el espíritu, ¿verdad? Y en el espíritu. Entonces, nuestra humillación delante de nuestro prójimo para gloria del Señor tiene que ser genuina, independientemente de quién sea y dónde sea, ¿verdad? Siempre con la misma humildad y el mismo amor tenemos que servirle a nuestro Señor y a nuestro prójimo. Y vamos a terminar de leer una palabrita en Mateo 20 para confirmar esto. Mateo 20 del 25 al 28, ¿verdad? Capítulo 20, versículos del 25 al 28, dice así en Mateo. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Ya vemos que la mentalidad del Señor es totalmente distinta a la que tenemos nosotros en la carne, ¿verdad? En la carne, entre más me sirvan, mejor. En el Espíritu, entre más yo sirva, mejor, porque es para gloria de mi Señor, que primero me sirvió a mí, que primero murió por mí, que primero me amó a mí y me dio el ejemplo y vino despojándose de sus características de Dios, ¿verdad? Para servirnos a todos. Entonces, teniendo nosotros conciencia profunda de que el Señor más grande, el más grande de todos, Él nos sirvió, tenemos que despojarnos de todo orgullo, de toda soberbia y comenzar a servir a los demás en amor, sin acepción de personas, con humildad, ¿verdad? Y esta es la palabra que les tenía para compartir hoy, para que interioricemos la importancia de servir con humildad, de que el más grande, el más poderoso, el omnisciente, el omnipotente y el omnipresente, Él se despojó de toda su gloria para tomar imagen de hombre y nos sirvió para que nos enamoráramos de la riqueza del servicio y pudiéramos ejercer parte de su plan, ¿verdad? Junto con nuestro prójimo. Así que gocémonos porque la palabra dice que fuimos preparados para andar en buenas obras, las cuales el Señor ya había preparado de antemano. Entonces cada buena obra que hacemos nos va a llenar el corazón de gozo y de alegría y de satisfacción y de propósito. Y pongamos siempre como primera buena obra compartir la verdad del Evangelio, porque es la buena obra que tiene fruto eterno, ¿verdad? Vamos a ponerlo en manos del Señor para que tome el control. Padre bendito, gracias por tu sabiduría, por tu palabra, por tu bendición, por la oportunidad de trabajar contigo, porque a pesar de que tú, Señor, ya lo hiciste todo, parte de hacer que nuestra fe sea viva es las obras, Señor, que hacemos con amor para que tu mensaje sea dispersado. Te bendecimos, te damos las gracias y te pedimos, Señor, que lo selles en nuestro corazón y lo hagas vida en nuestra vida. Y gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo fuerte y muchas bendiciones.